Hay que recordar que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, arrancó este 2023 con mayores necesidades de liquidez para afrontar el pago de pensiones de los jubilados. Entre enero y febrero, los gastos para el pago de pensiones, beneficiarios de Montepío y auxilio de funerales sumaron al menos 877 millones de dólares. Se trata de un incremento de 14% frente al mismo periodo del 2022. Con ese ritmo, ¿es sostenible el pago de las pensiones? ¿Qué es lo que está pasando además con la media, don Henry, del número de aportantes y cotizantes actuales para sostener este monto que se necesita para pagar las pensiones jubilares? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, estimado Alex. Buenos días, un cordial saludo para la audiencia. Muy amable por la invitación. El seguro, si manejase el seguro, el presupuesto que viene de los aportes de los afiliados, me refiero al seguro social obligatorio, que se lo ha denominado en algunas reformas como seguro general obligatorio, otras veces como seguro universal obligatorio, y son simplemente un juego de palabras porque en lo fundamental se trata de un seguro social obligatorio. Si los recursos estuvieran orientados para atender las prestaciones de este importante sector de aportantes que existe en el Ecuador, que actualmente son 3 millones de aportantes, ¿no? Y 650,000 jubilados. Si fuera el seguro circunscribirse allí, como está esta definición, el seguro no tuviera problemas, ¿no? Y lo otro, digo usted, que si los recursos del seguro social fueran invertidos, digo usted, en áreas productivas, AAA, que generen amplio rendimiento financiero, que ese es el objetivo de manejar este tipo de recursos, y así se los debe manejar. El seguro social tuviera, digo usted, en el Ecuador un fondo muy importante que se creía que, por ejemplo, digo usted, al año 2017, así como se lo venía manejando, iba a tener un ahorro que iba a superar los 13,000 millones de dólares. Pero claro, han habido decisiones que lo afectaron, y entonces yo les vengo diciendo a los medios de comunicación que la descapitalización del fondo de pensiones no viene por el lado del pago de las pensiones, ¿no?, sino viene por el otro tipo de factores que tienen que ver, por ejemplo, con deudas acumuladas del Estado, con el no pago de las obligaciones que estipula la Ley de Seguridad Social respecto de atención de prestaciones médicas sobre todo, y obviamente deudas que no se han pagado, que vienen esto desde 1951. Yo tengo publicado aquí un libro que se llama El IES al borde del abismo, y por ejemplo en el periodo de 1951, en 1984, la deuda era de 87,927 millones de dólares. 927 millones de sucres. De sucres, claro. Lo corrijo. Lo subrayo, lo pongo en negrillas. 87,927 millones de sucres. Yeah. Ahí no teníamos, el dólar viene desde el año 2000. Yeah. Y lo que da cuenta Luis Torres Rodríguez, que ustedes lo conocen, economista, él dice que de esa deuda el Estado solo pagó, o los gobiernos de ese periodo solo pagaron el 10%. Y esa es una tendencia que se ha mantenido hasta la actualidad, porque el actual gobierno tampoco paga deudas y tampoco paga las obligaciones que señala la Ley de Seguridad Social. Entonces la propuesta que debe ser manejada es de que se deben independizar. Claro, eso pasa por una reforma constitucional, pero claro, en la medida de que se vaya llegando a una formación, a una educación, a una comprensión de parte de la ciudadanía, se puede lograr el objetivo. Que, por ejemplo, digo usted, hay seguros especiales que están dentro del seguro social obligatorio. Y entonces cuando el Estado no transfiere esos recursos para atender esas prestaciones de seguros especiales, lo que hacen es tomar recursos del Fondo de Salud y del Fondo de Pensiones para atender eso, y violando la Ley de Seguridad Social, porque la Ley de Seguridad Social dice, Seguro Social, no me saques la plata de un fondo para atender otro. Si tú lo haces, puedes inclusive ser sancionado penalmente. O la Contraloría por lo menos podría hacer una auditoría, ¿no? Sí, lo podría hacer, pero un poco yo tengo mucha desconfianza. Ahora, y hay otra cosa también, Alex. Hay prestaciones que no tienen el debido financiamiento y que se las crearon inclusive violando la Constitución de la República. El artículo 369 de la Constitución dice, si tú me creas Seguro Social, una prestación tiene que tener el debido financiamiento. Y sucede que hay como 4 prestaciones que no se lo ha hecho,
Y concluyo para que usted tenga lo que está pasando con el fondo. Ángel Oca Llanos, como director general del IES, en el año 2020, mencionó que en el año 2019 se habían atendido en los hospitales del IES 9 millones de personas. Yeah. De los 9 millones de personas, solo 3 millones pagaron el aporte y 6 millones no pagaron. Entonces quiere decir que recibieron atención médica sin ningún costo. Y la pregunta es, si el Estado no transfirió, ¿quién pagó eso? Los afiliados, los asegurados. Entonces así no se debe manejar el seguro social. Entonces, frente a la pregunta que usted me decía que si es sostenible, de esta manera, Alex, no. Yeah. Esto va a quebrar. Esto no es sostenible. A ver, entiendo que lo que usted además incluye como deuda en sus estudios, en sus investigaciones, Henry, es la deuda que el Estado central mantiene con el IES. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, las deudas de los empleadores privados? Eso también. Hay una deuda acumulada desde el año 1999. Y a la publicación de este libro hay dos datos de que la deuda se acumuló en 1.250 millones de dólares. Esta deuda hasta el año 2020. Uh-huh. De esta deuda, el reporte que hizo el diario La Hora es de que de esos 1.250 millones de dólares, uh-huh, solo 900 millones de dólares eran cobrables. Y los 350 millones de dólares ya no eran cobrables. ¿Por qué no eran cobrables? Porque las empresas desaparecieron, porque murieron los accionistas, porque salieron los accionistas del país. Entonces uno viene a la pregunta, como allí habían trabajadores que eran afiliados al Seguro Social, si esas empresas quebraron y le crearon ese costo al Seguro Social, ¿de dónde el Seguro Social tuvo los recursos para cumplir con las obligaciones y las prestaciones de los trabajadores de esas empresas que quebraron? Uh-huh. Porque se jubilaron también, ¿no es cierto? Digo usted, se jubilaron. ¿De dónde? Del fondo de pensiones, ¿no? de los afiliados activos, de allí han sacado el dinero, ¿no? Entonces eso le ha generado un enorme perjuicio al Seguro Social. Pero al año 2022, uh-huh, datos del presidente de la Asociación de Afiliados y sobre todo de jubilados de académicos, docentes de la Universidad Central y trabajadores de la Universidad Central, me refiero a Marcelo Pérez Albán, de acuerdo a datos y estudios que ellos han realizado, dice que esa deuda del sector privado asciende a 2.500 millones de dólares. Actualmente. Entonces, mire usted, eso es, entonces mire, este también es otro factor, es otra causa que lo descapitaliza el Seguro Social. Uh-huh. Y entonces uno, racionalmente hablando, ¿cómo voy a sostener un Seguro Social, uh-huh, si el Estado no me paga? Que se cree que la deuda del Estado actualmente supera los 9.000 millones de dólares en salud, en el 40% y otras obligaciones, uh-huh, porque en bonos, hasta el 31 de diciembre del año 2022, estaba esa inversión en bonos en 9.000 millones de dólares. Pero el gobierno de Lazo le va a sacar este año 2.500 millones de dólares más para dejarle papeles, ¿no? Uh-huh. Entonces ya estaríamos hablando de una inversión en bonos de 11.500 millones de dólares. Eso genera rendimiento financiero, el Estado le paga, o sea, uno tiene que ser objetivo. Lo que no le paga es estas deudas de salud que estaban acumuladas desde el año 2006 y del 40% desde el año 2012, más otras obligaciones. Entonces, querido Alex, si usted y yo estuviéramos manejando el Seguro Social, siendo honestos, ¿qué tendríamos que decir como gerentes del hospital, o como director general, o como presidente del Consejo Directivo? No lo podemos manejar así. Tenemos que hacer las reformas. Uh-huh. ¿Ya? ¿Y esas reformas hacia dónde deberían apuntar para justamente promover la sostenibilidad del sistema de seguridad social y de paso blindarlo ante las pretensiones de algunos sectores de querer privatizar la seguridad social? Exacto. Yo le he seguido a usted, Alex, así como a la compañera uh-huh, Alicenia, que hacen ustedes. Que está de vacaciones, de paso, ya mismo vuelve. Y buen programa, y los felicito, son buenos investigadores, buenos analistas. Los conozco, a Alicenia lo conozco muchos años atrás. Nosotros planteamos la reforma ya, Alex, uh-huh, y ojalá ustedes nos ayuden y podemos seguir conversando sobre la materia. Nosotros presentamos una reforma a la Ley de Seguridad Social mediante iniciativa popular normativa. Ese proyecto de ley
está en la Asamblea Nacional. Lo presentamos con el respaldo de 75,000 firmas. ¿Y sabe cuál es el objetivo? Y que nosotros quisiéramos que se debate en la campaña electoral, que se debata a nivel de las candidaturas presidenciales sobre todo. Nosotros estamos proponiendo de que a partir de la reforma, quienes deben administrar el seguro social son los afiliados, son los jubilados. ¿Y por qué razón? Porque ellos son los que sostienen las prestaciones del seguro social. O sea, no basta con la representación en el directorio, dice usted. No. Hay que tener mayoría de votos en el Consejo Directivo, en el gobierno, en la gobernanza. ¿Cuántos son hoy? Uno lo delega al Ejecutivo, y que es el que administra el seguro social en todos los gobiernos. No solamente hoy, todos los gobiernos, no. Desde cuando el Seguro Social se reformó en los años 70, porque el Seguro Social se puso en vigencia en el Ecuador con una primera ley, que es la ley de jubilaciones para proteger la jubilación de los profesores en el año 1923. Pero con las reformas que se hicieron a partir de los años 70, usted recordará, las generaciones, usted sabe, se creó un Consejo Superior que tuvo vida hasta los años 90. Vino la reforma del 2001 y se creó el Consejo Directivo del IES. Entonces hay un representante del Ejecutivo que gobierna todo el Seguro Social. A pesar de que la Constitución de la República dice, mira Estado, los recursos del Seguro Universal Obligatorio no son del fisco. Y esos recursos deben ser orientados y utilizados para los fines de su creación. ¿Para cuáles? Para la salud de los afiliados, para la jubilación de los jubilados, ¿no es cierto? Para la prestación de jubilación de las personas que se jubilan. Y luego dice, ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace la Presidencia de la República manejando el Seguro Social? Pero, ¿qué hace? Yo le planteo otra pregunta, otra inquietud. Ojo, yo soy un defensor a ultranza de la seguridad social y de la subsidiariedad que debe existir con quienes pasamos trabajando, sobre todo en el caso de los jubilados, quienes se la han pasado trabajando toda su vida y necesitan el fondo de pensiones para cubrir sus medicamentos, su alimentación, su modo de vida, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que quitar el aporte del 40% del Estado a las pensiones, porque si no va a poner el Estado o el gobierno un representante a administrarlo, tampoco que ponga el 40% de pensiones. Pero entonces no tendría que haber esa disposición constitucional, porque usted, Alex, sabe, yo soy intelectual. Si hay una norma, es para cumplirla. La norma me dice, ninguna institución del Estado me debe intervenir en el manejo de fondos y reservas del Seguro Social, ni menoscabar su patrimonio. Yo he sido, querido Alex, funcionario público. Yo soy un devoto de la ley. Por eso me he ido bien en este país. Soy devoto de la ley. Ya, si la Constitución me dice eso, eso tiene que cumplir. ¿No te gusta? Entonces vamos a una reforma y sometamos a referéndum. Pero esto le va a gustar a Alex, lo que le voy a decir. Y a la audiencia. Entonces estamos planteando la reforma para que no existan 3 miembros, porque hay un delegado ahí de los empleadores. Y el empleador aporta al Seguro Social, no es que les aporte, tiene que tomárselo, digo usted, como un acto de generosidad. No, es parte de la remuneración. Claro. Sale del sueldo del trabajador, pues no es del bolsillo del empresario. Claro, así es. Claro. Y Alex, y esa plata que aporta el empleador público o privado, ya no es del empleador. Es del trabajador, es del asegurado, ¿Y qué pasa? Es del afiliado. Aquí ha habido casos, Henry, yo conozco de cerca, por ejemplo, y Licenia conoce mejor que yo, por cierto. Acá hubo un grupo empresarial de medios de comunicación que no pagó nunca el IES, y que sus trabajadores no podían ni siquiera hacerse atender en salud. Yo conozco un caso actual, de un medio de comunicación, que ha descontado a los trabajadores, que son como una nómina de 400, ¿no? No le voy a decir cuál es ese medio. Y dice que ha descontado alrededor de $9 millones. Y esos $9 millones no los ha transferido al Seguro Social. Así es. ¿A dónde se fue esa plata? Es juicio penal. Les descontaban a los trabajadores, pero no iban al IES. Se quedó en el bolsillo del dueño del medio. Del medio de comunicación. No puede ser. Dueños de medios privados, por cierto, ojo, ¿no? No puede ser. ¿Ya? Entonces, mire, allí también hay un representante de los asegurados. Y ese voto es de minoría, ¿no? Porque los dos siempre se juntan, el representante del gobierno y de los empleadores siempre se juntan. Y hay veces que termina siendo cooptado el voto de los asegurados. O sea, no nos defienden, nos desprotegen. ¿Qué estamos planteando? Y un concepto de participación. Ustedes están muy familiarizados con en la democracia, con la participación, querido Alex. Estas nuevas generaciones, ¿dónde está usted? ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos nosotros?
Correcto. Apliquemos el concepto de la participación. Entonces, si los afiliados aportan para sus prestaciones a un seguro social, que sean ellos los que lo administren, ¿no es cierto? Los afiliados y los jubilados. Y estamos planteando una reforma para que en vez de que existan 3, existan 5, ¿no? Dos elegidos, Alex, por los 3 millones de afiliados, ¿no? Tanto el principal como el alterno a través del sufragio, y le voy a decir por qué. Uno de los jubilados, que son 650,000, el principal y el alterno, y uno de los empleadores, que son en el Ecuador 500,000 empleadores aproximadamente, que lo elijan mediante el sufragio. Y usted me dirá, ¿y Henry, por qué está usted proponiendo mediante el sufragio? No, la Corte Constitucional me lo dice. En una sentencia que se puso en vigencia, que fue planteada en el gobierno de Correa por la señora Vázquez, se me escapa el nombre este rato, Silvia Vázquez Villarreal. Ella puso una demanda el 15 de octubre del año 2015, ¿no? Y que la Corte la acogió, porque ella decía que ella es empleadora, pero que ella no está afiliada a los gremios empresariales. Y ella decía, yo como empleadora no me siento representada por ella. Y demandó para que entonces todos los empleadores más bien sean los que designen a su representante ante el Consejo Directivo del IES. Bueno, ganó la sentencia. ¿Cuándo hubo la sentencia? El 22 de marzo del año 2016. ¿Y sabe qué dice la sentencia, Alex? Que el Consejo Directivo del IES tiene que reestructurarse bajo los principios de igualdad, bajo los principios de inclusión, bajo los principios de participación de estas generaciones donde está usted, claro, que en política, que en democracia les gusta el tema de la participación. Así y aquí está. Claro, porque nosotros estamos preocupados sobre qué va a pasar. Yo, a propósito de una broma que tenemos con unos amigos, ¿qué va a pasar con el Alexis del futuro? Pues, exacto. Capaz yo me quedo sin pensión. Y eso no tiene que pasar. Y eso no tiene que pasar. Tiene que tener pensión, y mejor pensión que nosotros. Y sí la va a tener, si pasa la reforma que estamos diciendo. Y entonces dice la Corte finalmente en esa sentencia, en la que todos los asegurados y los empleadores participen. Entonces te pregunta, ¿y que los voy a llevar a los 3 millones ahí de afiliados? Ahora, ¿qué es lo que se espera de esta reforma a propósito del momento político que estamos viviendo, Henry? En agosto vamos a elegir una nueva asamblea. La nueva asamblea no sé si le va a alcanzar el tiempo para tramitar una reforma tan importante como debe ser la de la seguridad social, que además desde el 2001 usted nos dice no se ha reformado, y lo que entiendo yo, lo hemos conversado con varias personas también que se especializan en este tema, debería ser una nueva ley de seguridad social que se adapte a los nuevos tiempos. Exacto. ¿La nueva asamblea estará en capacidad de hacer esto o mejor esperamos el 2025? No, yo creo que esta nueva asamblea le corresponde a Alex porque le quedan 118 días, ¿no? Y tiene que hacer dos cosas, porque como es impulsada la reforma mediante iniciativa popular normativa, y la asamblea tiene 180 días para aprobarlo, si no es ley de la República. Si la asamblea no lo quiere aprobar, tiene que publicarse en el registro oficial. Esa es una norma constitucional que se la aprobó en referendo en el 2008, el 30 de septiembre del 2008. Y como dice la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso tiene que aplicarse. No la aprueba la asamblea, esto tiene que publicarse. Porque esta reforma tiene cosas muy importantes. Por ejemplo, si el Estado no tiene recursos para pagar sus obligaciones, ¿qué estamos diciendo en la reforma? Que entonces el Seguro Social sea partícipe, accionario de la explotación petrolera. Sí, y le podemos quitar el 40% de la explotación petrolera, de la minería metálica, de la generación, transmisión, distribución, comercialización de la energía eléctrica, de las telecomunicaciones. Para solventar. Para que así el Estado pague las deudas, transfiriendo acciones al Seguro Social. Y eso... para que eso se active, obviamente se necesita una reforma. Hidrocarburos y ley de seguridad social. Y hay que hacer una ley eficiente porque para cuando estén en nuestra edad, no sé, Alex, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 67 41. Años. 67. En medio periodo. Ya estoy entrando al descenso ya. Pero hay todavía energía que responde. Claro, por supuesto. Físicamente, intelectualmente, entiendo, ¿no? Todavía está joven. Oiga, Alex, y entonces mire, esa es la reforma. ¿Qué más estamos diciendo? Que el Estado entregue el Banco del Pacífico como parte de pago, y que el Banco del IES sea banco de primer piso. Pero adicionalmente tienen el BIES. ¿Qué pasa con el BIES? Y que es nuestro.
¿No debería ser ya una banca de primer piso? Sí, señor, allá tendríamos que ir. Hacia allá. Y lo estamos proponiendo en la reforma. Entonces digo usted, mire que lo que haríamos lo que haríamos ustedes como afiliados. O sea, por ejemplo, se me ocurre a mí salirnos de ese esquema del préstamo quirografario de consumo y el hipotecario para compra de un bien inmueble. Ser banca de primer piso y que yo como afiliado, por ejemplo, cotizante, pueda a través de un crédito en el BIES financiar la educación universitaria de mi hija. Exacto. Hay que diversificar. Ya. Y mira lo que sería, Alex. Los trabajadores, los afiliados y los jubilados tendrían 2 bancos. Que ese beneficio no solamente sería para los afiliados y jubilados, sino para el país. Porque la idea nuestra es de que el banco del IES, como banca de primer piso, donde se haga giros, transferencias, depósitos, débitos, haya pago de servicios públicos, cajero automático para débitos, ¿no? Y para depósitos también. Significaría que y el Banco del Pacífico ahí dentro de eso, que tiene usted una banca, la banca más grande de Latinoamérica. Y que eso sí genera miedos, porque serían, digo usted, de 3,5 millones de cuenta correntistas o cuenta ahorristas, ¿no? Con 2 bancos. Eso tendría incidencia, sería el banco más grande de Latinoamérica. Pero el objetivo nuestro es de que esa banca operando así baje tasas de interés. Que sean del 8, del 9, del 10%. No del 16, no del 18%, no del 20%, ¿no? O peor, el chulco. Yo conocí a una persona, que es lo que más me motiva, yo conocí a una persona emprendedora, madre soltera, emprendedora. Ella tiene su actividad y está forjando su vida, tiene su hijo, qué sé yo. ¿Y sabe cuánto le cobran al chulco a esta mujer? 5% mensual. 60% anual. Estos explotadores, estos ladrones, ¿no? Claro. Estos chulqueros, estos usureros. Pero la gente recurre por tema de necesidad. ¿Sabe, Alice? ¿Sabe? Si esta persona la veo pagando 60% anual, ¿cómo no va a pagar una tasa de interés del 8, del 9 y del 10? Entonces me pongo a pensar, así como esta persona, ¿cuántos serán? Cientos de miles, o a lo mejor millones. Y entonces con una banca, con una tasa de interés que le menciono, va a dinamizar la economía. La gente va a tener empleo, la gente va a tener trabajo, la gente va a tener ingresos. Yo lo que le quiero decir al país, que esa es la propuesta que nosotros la estamos haciendo de los afiliados y los jugadores, no solamente para nosotros, sino para el país.